Ser bendecido es, óigame bien, tener poder y habilidad sobrenatural de Dios, desde luego. Ser bendecido es tener poder y habilidad sobrenatural de Dios trabajando a su favor, ¿sí?, en su vida o en esta vida. ¿Sí? Usted es bendecido. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene el poder y la habilidad de Dios, ¿sí?, obrando, trabajando sobrenaturalmente en su vida o en esta vida. O sea, amados, que aunque cosas naturales estén pasando, ¿sí?, aunque pareciera, amados, de que el dinero, la plata no alcanza, aunque pareciera que es complicado vivir sano hoy en día, ¿sí?, a pesar de que se le mete omega y omega a esta vaina, a este cuerpo, y el omega todavía llegan enfermedades. Por encima, dice el pastor John, por encima del omega está el nombre de Jesús, ¿no? Pero a pesar de tantas cosas, hay tantas situaciones que a veces, Dios mío, y pareciera que no. Pero usted, amados, tiene un poder más grande que esa enfermedad. Tiene un poder más grande que la escasez o las situaciones económicas. Tiene un poder más grande que cualquier problema que pueda levantarse en esta tierra. Y es que es el poder de Dios actuando en usted. Y eso es ser bendecido. Que usted tiene el poder de Dios actuando en su vida. Para que sucedan, ¿qué? Cosas que sobrenatural. Lo natural, amados, es que nos enfermemos y toda la cosa, pero como usted es bendecido, tiene el poder de Dios actuando en su vida, entonces ninguna enfermedad tiene que tocar su cuerpo. Porque usted es bendecido, tiene el poder de Dios actuando en su vida. ¿Para qué? Para hacer cosas sobrenaturales. Lo natural es que todo el mundo se enferme, pero usted vive una vida sobrenatural porque está el poder de Dios actuando en usted. Usted es bendecido. Bendecidos. ¿Sí? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ser bendecido es que Dios está trabajando a nuestro favor. A mí me gusta mucho usar esta palabra. Favor. ¿Sí? El bendecido cuenta siempre con el favor de Dios. Cuando somos bendecidos tenemos que tener en cuenta algo, que Dios está siempre a nuestro favor, no está en contra. Nunca piense que Dios está en contra, que Dios quiere quitarle, que Dios quiere enfermarlo, que Dios quiere que usted tenga desastre, que usted fracase. No, Dios nunca está en contra suya. Dios está a favor suya. El mundo sí quiere, el diablo quiere que usted se enferme, que usted fracase, que su familia se destruya. Eso es lo que quiere el diablo, porque el diablo vino a ¿qué? A robar, matar y destruir. Pero Dios está a favor de los bendecidos. Dios siempre lo favorece, amados. Hoy usted puede ver el favor de Dios, ¿sí?, que se llama gracia también, y dándonos cosas que no merecemos. Si no lo merecemos, pero es que es el favor de Dios. Dios siempre, amado, está a su favor. Dios siempre lo favorece en toda situación. Ante ese problema que usted tiene, ante esa necesidad, ante esa situación, siempre esté seguro: yo soy bendecido y por lo tanto Dios está a mi favor. Dios lo va a favorecer. Y cuando Dios lo favorece, quiere decir, amados, entonces que algo poderoso, sobrenatural va a suceder en su vida, porque usted es un bendecido. Diga: yo soy bendecido en Cristo Jesús. Esa bendición se logra en Cristo. Por lo tanto, una vida bendecida, amados, es tener poder, habilidad sobrenatural de Dios trabajando a nuestro favor en esta vida. Siempre contamos con el favor de Dios. Amén.
Y desde luego, pues maldecido es no tener el favor de Dios trabajando en nuestra vida. Las cosas van a salir mal, va a ser muy difícil solos, muy complicado solos. Necesitamos el favor de Dios, amén. Por lo tanto, amados, cuando nosotros atendemos los principios de la palabra de Dios, ¿sí?, entre otros la mayordomía, cuando atendemos los principios de la palabra de Dios, los aplicamos en nuestra vida, sencillamente nosotros vamos a ver días llenos de las manifestaciones divinas, sobrenaturales de Dios. Y eso es lo que necesitamos ver en estos días, amados. Que en medio de la escasez, Dios comience a manifestarse en abundancia en nuestra vida. Que en medio de tanta necesidad, amados, Dios comience a manifestar su poder y su gloria, trayendo provisión abundante. Amén. Que cuando usted tanque ese carro, hermano, esa gasolina, hermano, esa aguja no le baje. Porque se le dañó la pera, no, es porque está rindiendo. No se baja la gasolina, se le dañó la pera, no, mentiras. Está rindiendo la gasolina, porque a mí me está pasando eso. Yo, Señor, cuando tranquilo que esta vaina rinda, y de cuento que me está rindiendo. En serio, yo ya llené ese tanque la semana pasada. Y yo andaba de allá para acá y todo está bien. Y miro así de rejo. Y le digo a las bombas, adiós, chao. Amados, cuando nosotros atendemos los principios de la palabra de Dios, nuestros días serán llenos de manifestaciones divinas. Buenas cosas de parte de Dios van a suceder. Van a suceder buenas cosas, amados. Usted va a ver cosas gloriosas en su hogar, en sus finanzas, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su negocio. Usted va a ver cosas poderosas y gloriosas cuando atendemos los principios de la palabra de Dios, y en este caso cuando atendemos ese principio que se llama mayordomía. Y muchas veces, amados, personas, al verlo prosperar en los tiempos difíciles, ¿sí?, de pronto van a decirle, es que usted es muy de buena, ¿no? Usted le va bien siempre, ¿no? Pero no es que usted sea de buenas. Lo que pasa es que usted es bendecido. Lo que pasa es que usted tiene la bendición de Dios. Y Proverbios me dice que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Sí? Usted va a ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios en todos estos tiempos. Si usted mira la Biblia, amados, y usted mira la vida de Abraham, usted va a notar, amados, que en Abraham se manifestó el tiempo más próspero de su vida en un tiempo de crisis. En esa época había hambruna y Abraham prosperó. Isaac, el hijo de Abraham, también venía con la bendición. También se manifestó en Isaac su tiempo más glorioso, más próspero, en una hambruna. Había problemas en el mundo, crisis, amados. ¿Sí? E Isaac prosperó. ¿Por qué? Porque eran bendecidos, porque la bendición de Dios estaba en ellos. Jacob, después viene la nación de Israel, ¿sí?, donde encontramos una nación, amados, viviendo en mucha prosperidad. ¿Por qué? Porque era una nación bendecida. Hoy, amados, la iglesia, en medio de todos los tiempos difíciles, el cristiano, el hijo amado de Dios, el creyente, aquel que sigue la palabra, vive la palabra, es un hacedor de la palabra de Dios, amados, en estos tiempos difíciles, tiene que verse como una persona que próspera y bendecida. ¿Por qué? Porque es bendecido. Por lo tanto, amados, no es la buena suerte, es la bendición de Dios. Un hombre bendecido, una mujer bendecida, ¿dónde están?
disfruta, óigame bien, disfruta no solamente de vivir, no solamente de existir. Un hombre y una mujer bendecida disfrutan de una calidad de vida excelente en todas las áreas de su vida, no en unas. Un hombre y una mujer bendecida disfrutan de una calidad de vida en su vida espiritual, material, física, relacional, ¿sí? Sus proyectos, sus planes, todo eso. Comienza a ver, amados, calidad de vida, vida bendecida, amados. Vive una calidad de vida en todas las áreas de su vida. Vaya a Deuteronomios capítulo 14, versículo 29, y miremos algunos versículos de la palabra de Dios que nos están hablando acerca de esto, amados. Si nosotros queremos vivir una vida bendecida, a la cual hemos sido llamados a esto, a vivir bendecidos en esta tierra, amados, ¿sí? Si quisieres y obedecieres, dice Isaías, comeréis del bien de la tierra. O sea, amados, aquí en esta tierra podemos vivir en el bien, en la bendición de Dios, siguiendo y obedeciendo, amados, los principios de la palabra de Dios. No hay otra manera, iglesia. Iglesia, no hay otra manera en nosotros vivir esta vida en este mundo, amados, victoriosos, prósperos, sanos, sino siguiendo lo que Dios dice en su palabra. No hay otra manera, amados. No hay otra manera. ¿Sí? Hay otras maneras que son muy complicados, solos es muy difícil, pero a la manera de Dios, amados, va a ser más fácil. Dice Deuteronomios capítulo 14, versículo 29, así los levitas que no tienen patrimonio alguno, en el caso de las tribus de Israel, Israel fue dividida en 12 tribus, y una de las 12 tribus llamada la tribu de Leví, que eran los encargados de la atención del tabernáculo o de la parte espiritual del pueblo de Israel. Por lo tanto, a ellos no se les daba tierra. A las demás tribus sí se les dio tierra, a la tribu de Leví. Diego explicó un poquitico el viernes esto. Dice, así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Así tiene que suceder con nosotros. ¿Sí? Comer y quedar, ¿qué? Satisfechos. No quedar con hambre, quedar satisfechos. ¿Sí? Y dice, entonces el Señor, tu Dios, ¿qué dice? Bendecirá todo el trabajo de tus manos. O sea, cuando hablamos de bendición, no significa, amado, de ser vagos. Bueno, como ahora soy bendecido, no voy a trabajar, no voy a hacer nada porque Dios me va a causar. No, aquí dice que Él bendice, ¿es el qué? El trabajo de sus manos. El trabajo, la profesión, aquello en que usted hace, desempeña, el negocio allí en la empresa, o sea, ese trabajo que usted hace allí, dice Dios, entonces ahí Dios pone su bendición. Bendecirá todo el trabajo de tus manos. Por eso, amados, usted es bendecido y todo lo que usted haga es bendecido. Ese trabajo que usted realiza, amados, esa profesión, aquello tiene la bendición de Dios. Muchas veces siempre le digo a las personas que tienen su negocio, le digo, tranquilos, ustedes cuentan con algo mayor, que es la bendición de Dios, que es la gracia de Dios. Y dice, vayamos al capítulo 15 del mismo Deuteronomios, versículo 10. Deuteronomios capítulo 15, versículo 10. 10. Lo voy a leer en la nueva versión internacional.
dice así. Nueva Versión Internacional dice, no seas mezquino, sino que generoso. Diga conmigo, generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Todo esto es mayordomía, iglesia. ¿Sí? Nos habla, amados, de un principio importante dentro de la mayordomía, que es la generosidad. Dice este mismo versículo en la Biblia Las Américas, la Biblia de las Américas dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Al mezquino que nosotros hoy llamamos en nuestro medio, ¿qué? Tacaño, michicato. Pues, a través de los medios no me dejan decir esa palabra. ¿Sí? Es censurada. Pero vemos que personas que les cuesta dar, les duele. Cuando usan algo, les duele hasta el pelo. Dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Por eso, amado, la voluntad de Dios es que trabajemos. Y si la voluntad de Dios es que trabajemos, Dios va a abrir puertas para buenos trabajos. Dios va a abrir puertas para cosas gloriosas. Dios va a abrir puertas para que la bendición de Dios se manifieste a través de esa profesión y ese trabajo. Por lo tanto, amados, quiero por lo menos dejarles el primer principio dentro de la mayordomía cristiana para nosotros poder vivir en esta tierra como bendecidos. ¿Dónde están los bendecidos? ¿Cómo vamos a vivir bendecidos? Número uno, Dios debe ser primero. Para nosotros vivir, óigame bien, iglesia, para nosotros vivir en esta tierra bendecidos, como bendecidos que somos en Cristo Jesús, necesitamos siempre poner a Dios primero. Primero Dios. El bendecido pone a Dios primero. ¿Sí? Y cuando ponemos a Dios primero, vamos a vivir en esta tierra sin importar las circunstancias, sin importar las cosas que sucedan y pasen, usted va a vivir como un bendecido en esta tierra. Amén, iglesia. Por eso la Biblia habla, y usted encontrará mucho acerca de él, usted con una concordancia va a encontrar mucho la palabra primicias y primogénito. Primicias y primogénito, que habla de primero, donde Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Donde Dios quiere, amados, que a través de nosotros, al poner a Dios primero, nosotros podamos realmente darle todo a Dios, empezando por nuestro corazón a Dios. Vaya a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Éxodo 13, versículo 2. La mayordomía o administración bíblica empieza cuando ponemos a Dios primero. Y es un principio, amados, una doctrina, para que nosotros podamos vivir en esta tierra, ¿sí?, con tantos conflictos y situaciones, podamos vivir bendecidos, como Dios manda, como Dios quiere, como Dios enseña en su palabra. Dios quiere el primogénito. Éxodo 32, 2. Allá habían algunas leyes que se dieron al pueblo de Israel, porque Dios quería mantener a su pueblo bendecido. Dios quería mantener a su pueblo próspero y por lo tanto dio algunas leyes
para que el pueblo hiciera, ¿sí? Y entre otras dice acá Éxodo 13:2, dice, conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito, primero. ¿Sí? ¿Cuántos son primogénitos acá en su familia? Uy, hay hartos primogénitos. ¿Sí? Muy bien, primogénitos. Entonces dice, los primeros, son los primeros en su familia, todos los primeros. ¿Sí? Conságrame todo primogénito, dice Dios al pueblo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué es? Mío es. Lo primero, ¿sí? El primogénito, ¿de quién es? De Dios. Para las leyes que estaban dándose allá a Israel. El primero, el primogénito, lo primero es ¿de quién? De Dios. Ahora, esta palabra primogénito usted encuentra 16 veces en la Biblia, ¿sí? Y cuando un animal tenía la primera cría, debía de ser consagrada, sacrificada a Dios. En las leyes, no, ya no estamos bajo esas leyes, gracias a Dios. ¿Sí? Cuando nacía de un animalito, una cría, una vaquita, ovejitas, nacía, la primera cría debía ser sacrificada a Dios. ¿Sí? Ahora, ellos no sabían que ese animal iba a dar más crías. No lo sabían. Y la primera tenían que darla a Dios, sacrificarla a Dios. ¿Y qué tal que está lo demás? ¿Sí? Pero ellos lo hacían, ¿sí? Sin saber que esa oveja iba a dar más crías, lo hacían por fe, confiando, ¿sí? Fe de que iba a ¿qué? A haber más crías. Entonces, notemos acá algo. Cuando damos a Dios lo primero, es por fe. Ahí juega un papel importante la fe, cuando Dios es primero. Cuando nosotros consagramos lo primero a Dios, es un tema de fe, igual que lo hacían aquellos del pueblo de Israel, cuando nacía su ovejita, y una vez la sacrificaban a Dios, sin saber si esa oveja iba a dar más crías, pero lo hacían por fe. Creían de que al hacerlo, Dios iba a hacer algo para que hubiese más crías. Seguramente era más fácil sacrificar la quinta cría, porque ya uno tenía asegurada 4, ¿sí? Pero sacrificaban la primera. ¿Por qué, amados? Aquí la Biblia nos muestra un principio importante. El principio es dar el primero y confiar en el Señor que Él va a darle más. Aquí hay algo importante dentro de la mayordomía, amados, que nosotros debemos de establecer en nuestra vida, porque vean, esto es tan urgente, tan necesario hoy en día, amados, porque en estos días es donde necesitamos realmente ver a Dios haciendo cosas sobrenaturales. En estos días, tiempos difíciles, es donde necesitamos a Dios obrar cosas poderosas en nuestras finanzas, en nuestras familias. ¿Sí? ¿De qué se queja la mayor parte de la gente cuando usted va a la tienda, al supermercado? ¿Qué dicen? Esto está muy caro, ya no alcanza. ¿Sí? Este carrito allá lo llenaba con 200, ahora me toca llenarlo con 500, 800. Eso dice la gente. Y nosotros estamos también viendo eso y estamos viviendo eso. Por eso necesitamos, amados, que Dios intervenga en este asunto. Necesitamos ver la mano de Dios obrando para que se manifiesten cosas que sobrenaturales. Sobrenaturales. El principio es dar el primero y confiar
en el Señor que Él va a darle más. Eso hacían allá los del Antiguo Testamento, los del pueblo de Israel. Ellos ofrecían la primera ovejita y confiaban en que Dios iba a obrar para que esa ovejita siguiera dando crías abundantes. Vaya a Éxodo capítulo, estamos en Éxodo 13, versículo 12, Éxodo 13, 12. Éxodo 13, 12 dice, nuevamente habla, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, o sea, el primogénito, y asimismo todo primer nacido de tus animales, primogénito, primer nacido de tus animales, los machos, ese primogénito será ¿de quién? Serán ¿de quién? De Jehová. Primogénito son de Dios. Dedicarán. Cuando ahora dedicará también nos lleva al contexto allá cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto? Que vinieron plagas, pero Faraón no quiso dejar a Israel, entonces lo último que vino fue la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió en las casas de los judíos que estaban en Israel, que estaban en Egipto? ¿Qué pasó con ellos? Allí, amados, cuando pasó el ángel de la muerte sobre las casas, no tocó los primogénitos de las familias judías. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto una sangre de un corderito que habían sacrificado en el dintel de la puerta. Y esa sangre, cuando el ángel la veía, pasaba por encima, pasaba de alto y esa casa no la tocaba. Por lo tanto, los primogénitos eran ¿qué? Librados de la muerte. ¿Sí? Los primogénitos eran de Dios. ¿Sí? Y fueron librados de la muerte por causa de la sangre. Y esa sangre es tipo de la sangre de Jesús. Por lo tanto, amados, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando usted creyó en Jesús, déjeme decirle, amados, que la sangre de Jesús fue puesta en su vida y ninguna situación va a tocarlo en esta tierra para amar, porque usted ha sido apartado, escogido para Dios. Usted le pertenece a Dios. Nada puede tocarlo. Líbranos del mal, dice el Padre nuestro, ¿no? Líbranos del mal. Usted es librado de lo malo de este mundo. Es librado del maligno, de lo que el maligno quiera traer sobre sus vidas. Somos librados, amados. Usted es librado de accidentes. Usted es librado de enfermedades. Usted es librado de pobreza, escasez. Usted es librado, amados, de cosas que quiere hacer el enemigo para dañarlo. Usted es librado de eso. ¿Por qué? Porque usted ha sido apartado para Dios. Y el pueblo de Israel, amado, encontramos que estos primogénitos fueron librados. Ahora, hay algo interesante allá que muchas veces lo recalco porque me gusta. El pueblo de Israel estaba en Egipto, un país muy grande, ¿sí? Muy poderoso en ese tiempo. Pero allí en Egipto, cuando llegó José y el pueblo comenzó a crecer, ellos fueron establecidos en un lugar, en un pueblo, una ciudad llamada Gosén, que quedaba en el mismo país de Egipto. Pero usted notará, amados, si usted lee la Biblia ya en Éxodo, cuando fueron enviadas las plagas, cuando vinieron todas esas plagas sobre Egipto, usted va a notar que a Gosén ni una rana entró, ni una mosca, ni un piojos también había, ni un piojo, ¿sí? Ni luz faltó, ¿sí? Nada. ¿Por qué? El pueblo de Israel, escogido por Dios, estaba en Gosén. Y nada de lo que sucedía en Egipto, tipo del mundo, los tocó. Por lo tanto, amados, cuando nuestra vida está en Cristo, está en Gosén. Y en Gosén, ninguna situación de este sistema, de este mundo, puede tocarnos.
aunque las cosas, amados, en lo material, en lo natural, sí, se disparan situaciones, represión, ¿cómo se llama? La depresión, la recesión, la otra, inflación, se dispare, ¿sí? Tranquilo, amados. Dios tiene cuidado de su vida, porque usted está en Gosén. Y el Señor sigue siendo su pastor en Gosén, y nada le va a faltar. ¿Sí? Por eso, amados, dice acá que dedicarán, porque todos los primogénitos pertenecen a Dios. Cuando el ángel pasó y los primogénitos del pueblo judío no fueron tocados, no murieron, ¿sí? ¿Por qué no murieron? Porque los primogénitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, le pertenecen a Dios, ¿sí? O sea, lo primero es para Dios. Ahora, el versículo 13 del que estamos leyendo, Éxodo 13:13, ¿sí? Mas todo primogénito de asno, ¿sí?, redimirás. El asno era un animal dentro de la ley, considerado como un animal inmundo, ¿cierto? Dice, mas todo primogénito de asno redimirás. Diga conmigo, redimirás. Ahí hay dos palabras importantes, primogénito y redimirás, ¿sí? Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. O sea, había que redimir a ese asno, a ese primogénito del cordero, pero no lo hacía con el primogénito del asno, sino con un cordero. El cordero tomaba el lugar de ese primogénito de asno, ¿sí? Porque el asno era inmundo. Entonces no se podía ofrecer el primogénito del asno, no se podía ofrecer, porque era inmundo. Pero sí era necesario ofrecer una ofrenda por ese asnito que nació, ¿sí? Y como no se podía hacer con el asno, entonces ¿qué hacía? Un cordero tomaba su lugar. ¿Qué nos habla el cordero? ¿Quiénes eran los inmundos? Nosotros. Y un cordero tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Redimirnos. Y dice acá el versículo, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. O sea, no va a servir porque no hubo redención. También dice, redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Sí? Voy a leerle estos versículos en la nueva versión internacional. Dice, versículo 12 del capítulo 13, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre, todo primer macho de su ganado, ¿sí?, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Vemos acá que los primogénitos de animales limpios, como la oveja, que era un animal considerado como un animal limpio, no inmundo, los cabritos, los corderos, los becerros, si eran machos, habían de ser dedicados a Dios y empleados en los servicios. O sea, esos primogénitos de los animales puros eran tomados como sacrificios para Dios. Le pertenecían a Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Dios primero, dentro de la mayordomía, Dios es primero. ¿Sí? Los no limpios, los animales no limpios como los asnos, ¿cierto?, siendo inadecuados para sacrificio, tenían que ser ¿qué? Redimidos. Si el asno era inmundo bajo la ley, debía ser redimido.
Ahora, el primogénito, vemos acá, limpio. ¿Qué tenía que hacer con ese primogénito limpio? Sacrificarlo. ¿Por qué? Porque le pertenecía a Dios. ¿Sí? Esto está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, amados, Jesús fue sacrificado por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y en otra parte dice primogénito, el primero, el único, lo ha dado. El primogénito de Dios fue sacrificado también, pero fue sacrificado por unos, no animales, no, por unos inmundos, que éramos nosotros, pecadores. Y por lo tanto, ese sacrificio del hombre pecador no era aceptado delante de Dios y necesitaba que un cordero limpio, un cordero puro, tomara ese lugar de sacrificio. ¿Para qué? Para santificarnos. Por eso ustedes recuerdan la historia de Abraham e Isaac. Cuando Dios pide en sacrificio a Isaac, vemos que Abraham obedeció, ¿sí? Era el primogénito, tenía que darle en sacrificio. Pero vemos que cuando se fue a llevar a cabo el sacrificio de Isaac, ¿sí?, no se consumó ese sacrificio. Porque era un sacrificio, amados, que si da muerte a Abraham, a Isaac, era un sacrificio no aceptado a Dios, ¿sí?, porque Isaac tenía la simiente pecadora. ¿Sí? Era como un animal inmundo, no era aceptado porque tenía simiente pecadora, y esa sangre no podía ser aceptada delante de Dios para redimirnos. Por eso no se realizó el sacrificio de Isaac, sino por el contrario, Dios proveyó que un cordero para que Abraham lo sacrificara, y ese cordero era tipo de ¿quién? De Jesús. Jesús fue ese cordero, amado, santo, sin pecado. Jesús no tenía la simiente pecadora con que nacimos todos. ¿Sí? Toda persona, todo hombre que nace pecador. ¿Sí? Peca porque es pecador. Por eso necesita nacer de nuevo. Por eso necesita creer en Jesús para ser una nueva criatura. Isaac no podía, ese sacrificio no podía redimirnos. Pero el sacrificio de Jesús como el cordero inmolado, como el cordero puro, santo, sin mancha y sin defecto, ese cordero sí podía ¿qué? Redimirnos. Por eso Jesús vino Dios lo ofrece como el sacrificio del primogénito para que otros seamos redimidos. Por eso ahora, amados, damos gloria a Dios por la redención. Dios dio su primogénito lo primero. Él solo lo dio sin haber recibido nada. Solo lo hizo por fe. Dios ofreció ese primogénito. ¿Sí? Anteriormente el pueblo de Israel ofrecía la primera cría, ¿cierto? Ellos tenían fe que iba a haber muchas crías abundantes. ¿Sí? Dios también hizo lo mismo. Ofreció el primogénito por fe, confiando de que iba a llegar, ¿sí?, muchas, no crías, muchos. Él entregó un hijo y él creía y confiaba que iban a llegar muchos hijos. Y hoy vemos, amados, no sé la población cristiana evangélica hoy en el mundo, pero pasa de los 1.000 millones. Yo creo que sí pasa de los 1.000 millones. La población actual del mundo es ¿cuánto? 6.000 millones, 7.000 millones. Yo creo que pasa. Pero Dios, vea lo que yo quiero que usted me entienda en eso.
o me haga entender mejor, porque ustedes son más inteligentes que yo, ¿sí? Cuando yo digo entiendan, es que uno dice, esto no, como que no me entiendan a mí. Dios da en sacrificio al primogénito, sin recibir nada. Lo hace por fe, confiando, como entregó un hijo, muchos hijos vendrían. Es por fe. Y hoy vemos, amados, millares, multitudes de gente hasta ahora en todos los lugares del mundo adorando a Dios. Miles, millones, multitudes. Como resultado, amados, que Dios sacrificó el primogénito. Ahora, usted no va a sacrificar su primogénito, ¿no? No es que llega ya, no, eso es el antiguo pacto. Ya hubo un sacrificio por todos. Ya no es necesario hacer más sacrificios. ¿Sí? Ahora, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio antes de haber recibido. ¿Sí? Y cuando pensamos en esa Pascua allá en Éxodo capítulo 12, que les hacía referencia ya cuando Israel fue a salir de la esclavitud de Egipto, porque eso fue lo que le dio la libertad, ¿sí? Cuando sacrificaron ese cordero y celebraron la Pascua, ahí salió el pueblo de Israel de Egipto, el sacrificio de ese cordero, la Pascua, y nosotros también encontramos libertad a través del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Somos libres de todas las maquinaciones, somos libres del sistema del mundo. No estamos en este mundo, pero somos libres del sistema espiritual de este mundo. Y en la Pascua, vemos que un cordero sin mancha toma el lugar de todas las personas. Y los primogénitos de los israelitas no murieron. Pues ya lo dije, pusieron la sangre en la puerta y no murieron. Por lo tanto, ellos fueron redimidos. ¿Sí? Vaya a Romanos capítulo 11, versículo 6. Ustedes que son tan estudiosos de la Biblia, creo que sí sea. Por fe. Estoy hablando en fe. Estoy en fervor. Chévere. Ahí le enseñamos y tratamos de darle algunas cosas importantes para que usted pueda entender y pueda realmente tener una revelación más clara de la palabra de Dios. Ahí les tratamos de ayudar en algunas cosas. Pero le iba a dar una pauta para nosotros poder entender el Antiguo Testamento. Usted tiene que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. No podemos hacer doctrinas del Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque si hacemos doctrinas del Antiguo Testamento entramos en un legalismo, porque el Antiguo Testamento está bajo la ley y el Nuevo Testamento está bajo la gracia. Y nosotros estamos hoy bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, vemos historia, vemos lo que dice la ley en Éxodo, Levítico, que estamos leyendo, vemos lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero vamos a mirarlo a la luz del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento para tener claridad de lo que Dios está diciendo a nosotros. Porque antes lo está diciendo a los judíos, sacamos principios que son explicados en el Nuevo Testamento, como Romanos 11:16. Pablo aquí, en las epístolas, es la explicación, ¿sí? La explicación del Antiguo Testamento, donde encontramos una cantidad de cosas, ¿sí?, que desde luego aplicaban para los judíos, pero de ahí hay principios que el Nuevo Testamento nos ayuda a aplicarlos, a entenderlos para aplicarlos nosotros hoy en día, como Romanos 11:16. Romanos 11:16 dice, si las primicias, que es primogénito, ¿sí?, lo primero, primicias, primogénitos, primicias, es lo primero, ¿son qué? Santas.
lo primero es santo, lo primero se ofrece a Dios, lo primero le pertenece a Dios en el contexto del Antiguo Testamento. Y si las primicias son santas, ¿qué ocurre? También es la masa que restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice otra versión, y si el fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, dentro del Antiguo Testamento encontramos y hablamos de los israelitas. Los israelitas, amados, los judíos del Antiguo Testamento, lo encontramos en la Biblia, estaban obligados a ofrecer a Dios las primicias de la tierra, como los primogénitos de la cría, pero también de la tierra, ¿sí? Se habían establecido leyes para que aquellos que cultivaban la tierra también de los frutos dieran ¿qué? Las primicias, lo primero, ¿sí? Y ellos están obligados a ofrecer a Dios las primicias de la tierra, mediante lo cual toda la cosecha de la estación sería tenida por santificada. ¿Sí? Toda la demás cosecha que era para ellos era santificada, era bendecida. ¿Sí? Los primeros frutos, ya voy a leerles un versículo de esto. Los primeros frutos, que es lo que Dios ordena ya en la ley, los primeros frutos eran dados a Dios. Pero eso tenía un propósito. No era solamente por obedecer una ley. Óigame bien. No. Cuando estos judíos del Antiguo Testamento daban los primeros frutos a Dios, las primicias, ellos los daban, amados, para mostrar que toda, óigame bien, que toda la cosecha pertenecía a Dios. Dando los primeros frutos. Ellos ofrecían los primeros frutos de ese árbol de naranja, ¿sí? Para una cantidad, una hectárea de siembra de naranjas, pero ellos cogían los primeros frutos, ¿sí? Y lo ofrecían a Dios, mostrando y diciéndole a Dios, todo te pertenece. Pero solamente le dan los primeros frutos. ¿Sí? Y Dios se agradaba de ello. Y todo lo demás le pertenecía a ellos. Pero ¿era qué? Era bendecido. Porque ellos ofrecían lo primero, amados. Por lo tanto, iglesia bendecida, iglesia bendecida, si usted pone a Dios en primer lugar, Él lo va a poner a usted en primer lugar. De una persona, amados, bendecida. Dice la bendición de Deuteronomios, ¿sí? Que Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Con la bendición de Dios, amados, vamos a poder disfrutar de todo lo mejor de Dios en esta tierra. Le cité el versículo de Isaías 1:19 es: si quisieres y obedecieres, comeréis del bien de la tierra, de lo mejor de la tierra. Ay, pero es que esta situación, la Biblia dice que si usted quiere, obedece a Dios y hace y cumple los principios de Dios, ¿sí? Usted va a poder seguir comiendo churrasco, amados. Recordándole churrasco. Churrasco prometido, por ahí me toca recordarles. Va a poder seguir comiendo churrasquito, amados. Porque usted camina no en los principios de este mundo que dice, eso está muy caro, eso no se puede. Usted no camina en los principios de este mundo. Usted camina en los principios de la palabra de Dios. Si nosotros, amados, hacemos las cosas como Dios quiere, amados. Si nosotros le damos a Dios lo primero, ¿sí? Lo primero,
De las bendiciones que recibimos, saca lo primero para Dios. Lo demás es bendecido más. Vea, iglesia, y lo hemos vivido, y yo sé que muchos están de acuerdo conmigo porque lo han experimentado, amados. Es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. De verdad que sí. Cuando usted toma la parte de Dios, ¿sí?, que llama diezmos, primicias, usted está santificando lo demás. Y eso rinde que da gusto. Serio, serio. Porque la Biblia es clara, hermano. Si usted santifica aquello que recibió, ese sueldo, aquel negocio, lo que sea, usted recibió, usted lo va a santificar sacando la primicia, lo primero para Dios, lo demás tiene la bendición de Dios. Y amados, usted dice, Padre Santo, pero esto, ¿cómo rinde? Cuando no lo hacemos, amados, eso se fuma. Y usted comienza a esculcarse. Los pantalones, yo tenía plata, ¿qué se hizo? Me parecía que tenía aquí plata y no tengo. No, ya se le fumó, man. Usted la gastó. Porque no rinde, porque no tiene la bendición de Dios. Hoy en día, iglesia, hoy en día necesitamos que nuestra platica que recibimos tenga la bendición de Dios para que sea multiplicada, amados. Hoy necesitamos santificar lo que nosotros recibimos. Hoy nosotros necesitamos decirle, Señor, todo te pertenece a ti. Dependemos completamente de ti. Y así funciona, amados, así funciona la mayordomía de Dios para nosotros poder bendecir. Es que no podemos, amados, vean, no podemos ir en contra, no podemos nosotros decir yo soy bendecido, pero endeudado, allí no me alcanza, en la tienda debo hasta, mejor dicho, y toda la cosa, y no tengo, y soy bendecido, pero ¿estoy viviendo bendecido? No. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo principios básicos de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no dice verdad en una parte y mentira en otra. Toda la palabra de Dios es la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. ¿Usted cree que cuando confiesa a Jesús como el Señor de su vida es salvo? ¿Usted lo cree? Sí, lo cree. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que si confesamos a Jesús y creemos en Él con el corazón y toda la cosa, sois salvos. ¿Usted cree que Jesús llevó todas sus enfermedades para que usted iba sano? Sí, porque la Biblia dice que por las heridas de Jesús fuimos sanos. Por lo tanto, amados, ¿usted cree que si usted hace con su dinero lo que la Biblia dice, usted es prosperado? Igual lo dice la misma palabra de Dios. Pero ese es el mundo material porque nos afecta y nos dejamos robar la bendición de Dios. ¿Sí? Proverbios, venga, si encuentro este versículo acá para ir terminando. Proverbios 3, leamos primeramente Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 9 al 10. Pero antes, téngame Proverbios listo. Vaya un momentico a Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Antes para hablar, yo les dije que le iba a dar un versículo de los frutos. Aquí lo tengo, ¿sí? Antes de que pasemos a Proverbios, miremos allí Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Dice Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros, ¿qué? Frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Bueno, ahí no guisarás el cabrito, ya era una costumbre que tenían de los pueblos paganos y no quería Dios que participaran de eso, ¿no? ¿Sí? Pero
es claro, los primeros frutos de esa cosecha, ¿sí? Las primicias, dice Dios, eran traídas a la casa de Dios, ¿sí? Los primeros frutos. Ahora vayamos ahora hacia Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3. Este es un versículo acá. Sí, ya. Proverbios 3. Versículo 9. Dice la Biblia, amados, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Honramos a Dios trayendo lo primero. Primero Dios. Lo primero para Dios. Y Dios establece, ¿cierto? Lo primero, pues en la ley, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, era el 10% que hay que traer. Hoy estamos bajo la gracia, ¿sí? Debería ser algo más, pero seguimos bajo el 10%, ¿sí? Eso sí no aumenta. Eso sí toca hacerle como una reformita, mano. Vamos a decir. El 10%. Es lo que habla en las primicias, lo que habla en el Antiguo Testamento. Y desde luego, en el Nuevo estamos bajo la gracia, pero cuando se habla la Biblia, honra a Jehová con tus días y con las primicias, está hablando de eso, del 10% de lo que usted recibe. Usted santifica su entrada, su bendición a través de honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿qué va a suceder? Y entonces serán ¿qué? Llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Este versículo quiero leerlo en la versión amplificada. Dice: honra al Señor con su capital y suficiencia, ¿sí? Y con las primicias de todos sus ingresos, dice la versión amplificada. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Hago la pregunta, quiero que me la contesten acá, con base a Proverbios 3, 9 al 10. ¿Por qué encontramos en muchos hogares que son bendecidos? Porque si usted creyó en Jesús, usted ha sido bendecido, con toda bendición espiritual, con toda bendición del cielo. ¿Por qué encontramos en muchos hogares y familias bendecidas, ¿sí?, que no sucede lo que dice el versículo 10, que serán llenos? ¿Sí? El versículo 10 en la versión amplificada dice: y serán sus lugares de almacenamiento, ¿sí? Y serán sus lugares de almacenamiento, se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de abundancia. ¿Por qué no pasa eso, amados? ¿Por qué no pasa, amados, que a veces hay mucha escasez en las familias cristianas? Si la Biblia me dice que son bendecidas con toda bendición, tanto material, vivir sanos, vivir prósperos, vivir bendecidos espiritualmente, tener una vida espiritual ferviente, de pasión por Dios. ¿Por qué no pasa esto? Pero en este aspecto que me está hablando, ¿por qué encontramos familias, amados, cristianas, que tienen la bendición de Dios, pero no viven como bendecidos? ¿Por qué sucede esto? Que tienen muchos problemas en su economía, ¿sí? Tienen muchos problemas económicos, muchas situaciones económicas muy complicadas. ¿Por qué? El versículo 9 nos da la razón, ¿sí? Porque no se está honrando a Dios con los bienes,
Usted puede honrar a Dios con su vida y lo adora, puede ser el adorador más grande, puede ser el evangelizador más grande, puede ser el papá más bonito, más hermoso, el esposo más querido y toda la cosa, pero si no está honrando a Dios con sus bienes, va a tener problemas en su economía. Y la Biblia no quiere eso. Dios no quiere eso, iglesia. Dios no quiere que sus hijos estén fiando en la tienda, amados. Él no quiere que sus hijos estén fiando en la tienda. ¿Sí? Él no quiere que sus hijos no tengan lo suficiente, amados, para decir, voy para Bogotá y a trabajar y tengo, y no, que estén escasos. No quiere eso. Él no quiere que sus hijos no tengan, porque guardemos el carro porque no hay que echarle para la gasolina. Él no quiere que sus hijos tengan eso, que vivan así. Él no quiere eso. Él no quiere eso, iglesia, porque usted es bendecido. Él lo bendijo para que usted viva una vida de abundancia, no de escasez. Porque en esa bendición Él es nuestro pastor y quiere que no nos falte nada, nada. ¿Pero por qué? Porque no honramos a Dios con nuestros bienes. Diciéndolo más frentero, porque no diezmamos. Ahí está la clave. Pastor, tengo problemas económicos. Una consejería. Pastor, tengo problemas económicos. Esperando 15 días para la consejería. No tengo problemas económicos. La plata endeudado. La consejería se termina con esto. ¿Está usted siendo fiel a los diezmos? Ahí se acabó la consejería. El problema es ese, amados. La Biblia me lo muestra. En muchos contextos. Cuando no honramos a Dios trayendo nuestras ofrendas y diezmos, tenemos problemas económicos. Y yo creo que en este tiempo, amados, necesitamos tener esa área bien organizadita, bien arregladita. ¿Sí? Pasó un virus, una situación y nos mantuvimos. Y gracias a Dios, creímos a Dios por sanidad. Y no nos dio esa vaina. Estuvimos junto con mucha gente, amados, ahí contaminada, que al otro día, pastor, yo estaba con mi el examen y tengo, tranquilo. No, porque creímos que en medio de toda situación íbamos a ser guardados. Y por lo tanto hoy creemos que en toda esta situación de crisis económica vamos a ser guardados. Pero tenemos que vivir en los principios de la palabra de Dios. No funciona de otra manera. Los principios de la palabra de Dios nos van a librar. Nos van a redimir, a salvar de todo lo que el mundo quiera traer, amados. ¿Sí? Y honrar a Dios. Esto nos habla, amados, de llevar una vida, ¿sí?, gloriosa, poderosa, una vida de bendición. Amén. Hola, sabemos que la anterior enseñanza ha sido de tremenda bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y ahora en Spotify. Que tengas una bendecida semana.